¿Qué tal le fue hoy? Y fue siempre a ese lugar, claro, despectivamente, refiriéndose a un lugar como estos. Y fue, y me imagino lo que le predicaron. Y me imagino cómo lo volvieron a exhortar, cómo le volvieron a dar. Ellos no dicen espada, sino palo. Eso no es palo. La Biblia no es un palo, es una espada. Y cuando el hombre, la persona le dice, sí, hablaron de tal o cual cosa, ¿se da cuenta? Eso no es cierto. Y ahí va por teléfono el veneno. Y hay gente que vive envenenada, pueden estar bajo una bendición tremenda en un templo, pero llega y le timbra el teléfono y es su amigo y su casi novio. Inseparable. Y le dice, sálgase de ahí, porque eso es veneno. Veneno le está incrustando. El diablo le dijo a aquella mujer, no moriréis. Pero el Señor ya había dicho, el día que comen del fruto de ese árbol, mueren, morirán. Pero el diablo dijo, no es cierto. Que el Señor lo reprenda. Señor lo reprenda. Y mire, hermano, eso es lo que dice la palabra que estamos leyendo. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque si la vida cristiana es una vida de carnalidad que se vive según la carne, no puede agradar a Dios, porque la carne ordena todas las emociones, todo, dirige a la persona, la conduce, le dice hoy no vaya al templo, quédese durmiendo, váyase al centro comercial, váyase a pasear a la calle, váyase a vagar. Esa es la carne. El Espíritu dice, no, yo necesito a mi Dios, mi alma clama. La carne es un enemigo que tenemos dentro de nosotros y tenemos que aprender a escuchar la voz. La voz de Dios no habla a la carne, la voz de Dios habla al Espíritu. Si la persona está en la carne, nunca va a oír la voz de Dios. Lo que oye es la voz de la carne. Y la carne dice, mire, saque por lo menos una semanita de vacaciones. Tanto asistir al culto, ¿no se cansa? La carne le habla de muchas cosas. Aleluya. Enredes en esto, enredes en aquello, enredes en aquello otro. Que eso no es malo. Eso no es nada. Pero la carne no le importa, porque la carne no va a heredar el cielo. El alma, el espíritu están librando una batalla horrible. Alabado sea Dios. Liberándose de la presión de la carne y del mundo. El mundo, el diablo están detrás de la carne. Si logran gobernar la carne, porque la persona no vive una vida en el espíritu, será gobernado por la carne, dirigido por la carne, hará lo que la carne diga. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y eso es lo que está escrito en en Gálatas,
Gálatas 5:17, que usted lo conoce, pero se lo voy a leer. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esa es una guerra que usted tiene adentro. Su alma quiere ir a adorar a Dios. Su carne dice no. Y si la mujer con la que usted vive también vive en la carne, entonces son dos carnes que le dice, la suya y la de su mujer. La de su mujer también le dice, no, hoy no, no quiero ir. O si su marido es un bulto de carne, también la señora quiere buscar a Dios, pero la carne de ella le dice no y la de su marido le dice no. Mire cómo dice esto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y eso es terrible, porque esa es una batalla real. Aquí no vivimos una burbuja de ilusiones. No, es una realidad. Es una realidad. Alabado sea el Señor. Y es muy triste, hermano, ver personas de las que el Señor levantó un día de la nada y les dio cosas grandes, talentos importantes dentro de la vida cristiana. Les dio talentos, les incluyó en los propósitos divinos, propósitos preciosos, inmerecidos. Verlos de nuevo que caen de lo alto, se bajan de allí, de la postura, del nivel elevado donde el Señor los había puesto, y caen otra vez buscando su miseria, buscando su lepra, buscando su propio fracaso. Eso es triste. Eso es triste para un padre de familia, ver que su hijo, su hija, en lugar de buscar a Dios, está buscando el mundo y está buscando las cosas que lo van a llevar al infierno eterno. Es triste para cualquier familiar suyo, cercano o lejano, que usted lo ve que está perdido, que la muerte lo va a sorprender. Y peor cuando usted sabe, tuvo un accidente y se murió. ¿Y cómo vivía? En adulterio, en fornicación, en robo, en falsedad, en borrachera. Iba borracho, pero no era cristiano. Si es que se había enfriado, dice, y se quería calentar con el alcohol. Se metió una borrachera y tuvo un accidente y murió. Y todavía algunos se atreven a decir, ay, pero yo espero que haya sido salvo. No lo podemos juzgar nosotros, pero sí tenemos el derecho de la duda. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. La muerte es sorpresiva y no le va a dar tiempo a nadie de reconciliarse en una condición de esas. Y eso es triste, hermano, porque estaba en lo alto y cayó de nuevo. Pero mire, hermano, que antes de la caída hay unas características que registra el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 18, dice, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Oiga esto, antes de la soberbia, del quebrantamiento,
es la soberbia, porque la caída va a traer quebrantamiento, va a traer sufrimientos, padecimientos, cuestiones terribles. Pero antes de esa caída es la soberbia, antes del quebrantamiento, de ser quebrantado, de ser avergonzado, entonces viene la soberbia y la persona empieza a sentir una soberbia, un orgullo, porque también dice, antes de la caída es la altivez de espíritu, se pone altivo su espíritu y su carne se pone soberbia y no admite que nadie le aconseje y no admite que nadie le corrija y no admite que nadie le señale nada. ¡Ay del que le señale algo! Cuando la persona no está en ese estado, en esa vida, ya pronto a la caída, próximo a la caída, pues es una persona sencilla, humilde, cualquiera le puede dar un consejo y se lo acepta, muchas gracias. Pero cuando ya está en el tiempo que ya va a recibir un golpe mortal, no acepta consejo, no acepta porque está soberbio. Todo lo que le digan lo refuta y lo devuelve y es una persona altiva porque está ya el tiempo de su fracaso. La palabra dice que el que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. La persona que no acepta corrección, que no acepta el consejo, es porque su espíritu está altivo y la carne está soberbia. Y entonces por donde pasa, y eso se mira dentro de una congregación, una persona en ese espíritu ve a alguien y le saca el lado, o no lo saluda, o le deja la mano levantada, o no le habla. En la soberbia. La soberbia está en su carne, y el espíritu se volvió altivo. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Y luego viene esa miseria temporal o eterna. Esa miseria temporal o eterna. Porque hay gente que se ha librado después de un golpe fuerte que han recibido de parte de Dios para que se acomoden, para que se arreglen. Han logrado reaccionar y reflexionar. Se han humillado y Dios ha tenido misericordia, pero no todos corren con esa bendición. ¿Y sabe por qué? Porque la soberbia, la altivez impide que la persona se humille. Una persona altiva no se va a humillar delante de nadie, y menos de Dios. Y entonces muchos de esos, y le voy a dar este ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero busque la palabra ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, y usted se da cuenta de una de estas historias terribles, hermano, terribles, lamentables y muy tristes a la vez. Porque hay gente que recibe el golpe y se humilla. Pero hay otros que reciben el golpe y siguen en una contraposición. Segundo libro de las Crónicas 26. Hay otros que siguen en una contraposición y no se humillan delante de Dios, ni tampoco humillan su corazón. Y entonces eso ya no se convierte en algo temporal,
sino eterno. Y aunque usted llore y ayune por alguien y le aconseje, lo oye, pero da la vuelta a la espalda suya y la persona dice, estará pensando que yo me voy a humillar, que yo voy, a mí no, a nadie, aquí soy yo. Es la voz de la carne llena de altivez, el espíritu altivo. Alabado sea Dios. Mire, le voy a leer esto que muchos de ustedes lo saben, pero que tiene una enseñanza tremendamente grande para nuestra vida. Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jocolías de Jerusalén. Y dice el verso 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios lo bendijo, lo levantó, lo estaturó, lo prosperó, le dio muchísimas cosas importantes en su vida. Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero sigue diciendo la palabra en el verso 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, y se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando una persona está altiva, rebelde, llena de soberbia su corazón, su carne, no le importa contra quién peca y contra quién arremete. Y le pueden decir: no se meta ahí porque eso es peligroso. Usted está atentando contra Dios, contra su obra. ¿A cuántas personas se les ha aconsejado y se les ha dicho debe reconciliarse por estar hablando mal de la obra de Dios? Y la respuesta es: a mí qué me importa. Y eso es peligroso, hermano, porque se va a meter en un plano, en un área donde es Dios el que va a pelear contra él, no es el hombre. Alabado sea Dios. Y allí sucedió algo terrible que él no tenía que haber hecho, pero el final es el que nos interesa entender. El verso 21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué entienden ustedes, amados hermanos, de lo que pueda suceder? Porque acá no es una cosa simplemente temporal. Aquí involucró él la vida, cuerpo, alma y espíritu, porque se metió espiritualmente a hacer algo en el santuario que a él no le correspondía. Pero la altivez, el orgullo, la soberbia, la altivez de su espíritu lo dirigieron a hacer las cosas contrarias a Dios, y Dios salió al camino. Pero no solamente fue allí. Aquí habla de algo eterno.
Y eso es lo que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta y muy en serio. Porque hay determinaciones que implican nuestra salvación. Hay determinaciones en este camino que van a implicar su vida espiritual y van a implicar su salvación y van a implicar su destino eterno. Note que este hombre fue leproso y la lepra era una maldición y la maldición cayó sobre él. Él estaba estaturado en un lugar de honor, de gloria, de muchas cosas, pero se rebeló cuando ya era grande, cuando ya tenía dinero. Hay gente que cuando no tiene nada son humildes, son sencillos y hasta hablan bajito. ¿Qué fue lo que dijo, hermano? Es que no le escucho bien. Ay, casi ni hablan. Pero cuando ya tienen, ya no hablan bajito, ya es a gritos. Todo es gritado, todo es con sátiras, todo es con insultos. Y eso es peligroso, porque es la altivez del espíritu de la persona. Y este hombre le cayó la maldición que era la lepra y vivió, lo sacaron de allí y vivió en una casa apartada y fue excluido. Y eso es grave, hermano. De verdad que es grave. Fue excluido de la casa de Dios. De la casa de Dios. Fue sacado del palacio, fue sacado de su casa, fue sacado de la casa de Dios, fue echado fuera y murió en una condición de maldición. Y no me pregunte si fue salvo. Primero llegue usted al cielo y pregunta ya. Yo tengo mi propio concepto en estas cosas, pero una persona que muere bajo la maldición de Dios no puede ser salvo. Definitivamente que no. Fue excluido de la casa de Dios, y eso está hablando de todo lo espiritual. La persona que es excluida de lo espiritual, y hay gente a la cual el Señor les ha dado oportunidades de servirle, oportunidades de perseverar en un templo por su salvación, pero hicieron cosas abominables, se rebelaron contra Dios, hicieron cosas que provocaron a la ira de Dios y vino la maldición sobre ellos. Intentan levantarse y nunca pueden. Yo he conocido personas que han ido no sé ni cuántas veces a un templo, aquí mismo en este templo ha venido gente a reconciliar, y usted mira, es el mismo que hace poco reconcilió y vuelve otra vez y reconcilia y reconcilia y reconcilia, pero nunca puede perseverar. ¿Qué piensa usted? Dios lo excluyó de su casa. Dios lo sacó, no es el hombre, es Dios. La palabra dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que viva dentro de tu casa y de tus atrios. Es Dios el que escoge y el que lo atrae a uno, a Él. Pero también Él puede excluirlo. Y este hombre fue excluido. Nunca más pudo llegar a un templo a adorar a Dios. Nunca más su familia pudo llegar a verlo. Estaba bajo una maldición terrible y provocó una maldición porque se metió
contra la obra de Dios que no le era permitido. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Y cuando usted sienta que el orgullo le quiere llenar su vida, que ya usted quiere hacerse ver y sonar los tacones para que lo vean que va caminando, tenga cuidado. Cuando el espíritu se llene de altivez y crea que solo usted puede hacer las cosas correctamente. La sangre de Cristo tiene poder. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de nosotros y nos llene siempre de su gracia, y que la palabra cual espada no falte, que todo el tiempo nos esté confrontando. Hermano, la palabra debe confrontarnos diariamente. Diariamente. Hay gente que ya como viven en la carne dice, pero todo el tiempo es exhortación, todo el tiempo. Pues mire, si Dios a Él le place que todo el tiempo se esté podando su viña, quitándole hojas, que se le metió la plaga, que se le metió el gusano, que se le metió la cizaña, que se le metió el veneno. ¿Qué podemos hacer los sirvientes de Él? Tomar esta palabra, orar y decirle, Señor, ¿qué es lo que este pueblo necesita? Y el Señor dice, esto. Sencillamente esto, Señor. Porque muchas veces uno dice, eso es demasiado duro. Y el Señor dice, eso es. Alabado sea Dios. El que está limpio no necesita bañarse. El sano no necesita de médico. Pero el enfermo necesita médico. El sucio necesita lavarse. Necesita que le pase el jabón de la palabra para limpiarlo. Necesita la sangre de Cristo obrando en la vida para purificarlo. Póngase de pie y levante sus manos al cielo.